estamos ya de regreso. Les recordamos, si usted quiere hacer un comentario vía WhatsApp, lo puede hacer al 735-542-7956, o bien nos puede llamar a cabina 735-284-2899. Estamos pues ya recibiendo al profesor Felipe Domínguez Alarcón. ¿Cómo está usted, profesor? Bien, gracias, licenciada. Un gusto saludarle, un gusto saludar a su auditorio en esta región. Bien, pues les compartimos. El profesor Felipe Domínguez Alarcón fue regidor del Ayuntamiento de Cuernavaca en el periodo de Jorge Morales Barú y también fue secretario de Gestión de Prestaciones Económicas del CENTE, sección 19 de Morelos. Yo sí quisiera preguntarle, profesor, vamos a hablar en términos médicos. Usted es el radiólogo. El CENTE, la sección 19 es el paciente. Y necesitamos sacarle urgentemente una radiografía para determinar cuáles son las fallas que está teniendo el paciente. Al momento de hacerle estos rayos X, ¿qué es lo que usted detecta? Antes de darle respuesta a su analogía, quiero aclararle, no he sido secretario de Prestaciones Económicas, fui secretario de Negociación Salarial y Prestacional. Ah, sí, bueno, a mí me tocaba negociar. Pasaron mal el dato. No, a lo mejor yo fui el que lo compartió mal cuando me lo pidieron, pero sí fui secretario de Negociación Salarial, o sea, el que negociaba los incrementos para los maestros. Eso, el que negociaba ahora, el money. El money, sí, efectivamente. Ok, hecha esta la aclaración, la analogía. Miren, después de hacer un recorrido y después de haber sido integrante del comité seccional durante 3 periodos, desde luego que sí conocemos cómo se encuentra el enfermo, conocemos los síntomas, pero también conocemos qué medicamento le podemos aplicar. A ver, platíquenos. Primeramente empezamos primero por el padecimiento, los síntomas que se le han detectado y cuál pudiera ser ¿cuál es? Mire, el tratamiento. En este caso no solo es el CENTE, sino en la historia de México los sindicatos han tenido una caída en cuanto a credibilidad. ¿Por qué? Porque al paso de los años ha habido muchas cosas en las cuales se fue desgastando la imagen del dirigente, la imagen de los sindicatos. Hasta el 2017, la Ley Federal del Trabajo no se había modificado. Por ejemplo, la Junta Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje nacen con el Constituyente de 1917. Desde 1917 hasta la fecha no se había modificado. Se modifica 100 años después. ¿Qué daba lugar a esa permanencia de una sola imagen de las organizaciones sindicales que se fueron anquilosando y se fueron haciendo de compromisos y de trascendencias en cuanto siempre el trabajador estaba en desventaja? Luego llega el momento en que los sindicatos empiezan a negociar con los partidos políticos y empiezan a perder también imagen porque se dedicaban más a hacer política de partidista y se hacían un poquito a un lado por los compromisos personales en la cuestión de los derechos de los trabajadores. Ese es un síntoma que hasta la fecha sigue persistiendo. La otra, ha perdido la capacidad de negociación, ha perdido la capacidad de poder incidir en lo que verdaderamente le compete a los trabajadores de cualquier sindicato. Entonces, al perder capacidad de negociación y perder credibilidad, yo creo que llegó muy a tiempo la forma de elegir. Antes, desde luego, el CENTE a nivel nacional tenía en la figura en los estatutos la figura de la elección universal, solamente que se daba hasta nivel delegación. Ya a nivel seccional y nivel nacional no se daba el voto universal. Hoy sí se va a dar. Entonces, por primera vez en la historia del CENTE se va a dar una elección de carácter universal. Ya no vamos a tener que nombrar delegados a un congreso estatal, sino que cada maestro va a ir a la urna a depositar su voto. Esto le da más certeza y más transparencia a la elección. Ya no vamos a tener el argumento, todos los trabajadores de la educación, de que nos imponían a alguien. Hoy nosotros vamos a decidir y esa decisión tiene mucho que ver con la responsabilidad que vamos a tener. Entre más libertad para decidir, más responsabilidad tenemos de lo que vayamos a decidir. Por eso es importante que el trabajador esté muy bien enterado de quiénes son o quiénes somos los que andamos aspirando para poder conocer bien a la persona, conocer bien sus proyectos y conocer bien
hacia dónde queremos ir. O sea, ¿usted aspira a la dirigencia? Soy un aspirante, desde luego que sí, no lo puedo negar porque creo que conocemos bien las entrañas del sindicato y podemos hacer varias cosas a favor de los trabajadores. La maestra Mayra nos está haciendo una pregunta, dice, si quedara en la dirigencia, ¿qué piensa hacer para revalorizar la labor docente que tanto han denigrado? ¿Qué pienso hacer para revalorizar la labor docente? Desde luego, en cuanto a la ubicación de los trabajadores, en cuanto a la labor docente, yo creo que estar pendiente de los planes y programas, de la política educativa que tiene que incidir. Le pongo un ejemplo ahorita. ¿Qué pasa con la labor docente después de que los maestros tuvieron un trabajo arduo durante toda la pandemia, que estuvieron trabajando horas extras, que estuvieron trabajando en fines de semana a deshoras de la noche, estuvieron trabajando intensamente? Sin embargo, lo que se hizo fue prorrogar el término del ciclo escolar. En otros años, este año ya hubiese terminado el ciclo escolar, ahora se van hasta el 28 de junio. Ahí yo creo que tuvo que haber levantado la voz la organización para decir, a ver, los maestros nunca dejaron de trabajar. Si ya entregamos administrativamente toda la documentación de fin de ciclo, ¿por qué me tienen 2 semanas más trabajando cuando ya ni los niños tienen el interés? Y sobre todo, estamos en rebrote de pandemia y seguir trabajando dentro del aula es un poquito más complicado. Tenemos que cuidar bien las políticas educativas, desde luego que vayan imbricadas con la política sindical. Es decir, ¿que está habiendo mano tibia? Pues yo creo que más que mano tibia, lo que tenemos es ya el interés de que esto se cambie, que ya se renove la dirigencia. Porque ya los que están por salir están un poquito más preocupados por entregar, ¿no? Creo que debe ser así. Y pues hay ánimo de que podamos entrar para que se pueda incidir ya en las decisiones futuras. ¿Existe molestia porque a 2 años 7 meses no se ha emitido la convocatoria? Molestia, desde luego, la existe desde que llega el tiempo perentorio para el cambio. No podemos negar que la pandemia tiene mucho que ver. Sin embargo, ya en otras secciones del país se ha hecho el cambio y no se ha volteado a ver a Morelos. Esperemos que en próximos días ya tengamos la presencia de la dirigencia nacional o del Comité Nacional Electoral para que podamos cuando menos saber que ya están volteando hacia Morelos, porque ya es un reclamo o un secreto a gritos, no a voces, de que ya debe haberse el cambio. ¿Qué opina usted este comunicado de prensa que emite el Instituto de Educación Básica del Instituto de Educación Básica en Morelos? Dice, con base en el oficio número 715-2022, diagonal 0795, asignado por la Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada de fecha 29 de junio del 2022, el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos y la sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación informan que el incremento salarial y prestacional para el personal docente en educación básica, así como para el personal de apoyo y asistencia a la educación, tendrá efecto retroactivo de la quincena 01 de la quincena 13 de este 2022 y será de 4.5% al sueldo tabular y del 1.8% en prestaciones. En ese sentido, de acuerdo al oficio en mención y por motivos ajenos a las operaciones del IEVEM en Morelos, dicho pago está previsto para el próximo 29 de julio mediante una nómina extraordinaria. Asimismo, a partir de la quincena 14, que comprende del 16 al 31 de julio, el pago de la nómina ya contará con el incremento de los conceptos establecidos en la minuta salarial suscrita por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En el caso del personal adscrito a las escuelas normales públicas, así como a la Universidad Pedagógica Nacional y del Centro de Actualización del Magisterio en la entidad, el pago retroactivo será el 1 de febrero del 2022. Adicionalmente, en relación al pago de la estrategia de fortalecimiento al salario, este se efectuará una vez más que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las autorizaciones y previsiones presupuestales correspondientes, por lo que la fecha de pago del mencionado concepto se dará a conocer con oportunidad al sector magisterial. ¿Qué opinión le merece este comunicado? Me congratulo que den esa respuesta porque voy a hacer una especie de comercial, licenciada. Ayer estuve en otra estación de radio en Cuernavaca y pedía yo que ya se diera un tiempo perentorio para cuándo entregarían el incremento salarial, desde luego retroactivo, como la manifiesta el oficio, y es bueno.
Yo estuve en la estación de radio a las 8:30 de la mañana y como a la 1 de la tarde sacan ese oficio. No quiero decir que por las entrevistas lo hayan dado, desde luego tomaron sus previsiones y qué bueno que ya tienen como fecha fatal el final del mes. Sin embargo, no van a dar, y creo que le quede claro al auditorio, a los compañeros trabajadores de la educación, van a dar lo que es la estandarización 4.5 a todos y el 1.8 a prestaciones. Y dice ahí en otro párrafo más adelante, y el apoyo al salario que consta en 3 segmentos. El primer segmento es para los trabajadores que están con menos de 15,000 pesos al mes de salario, tendrán un adicional de 3%. El segundo segmento es de los trabajadores que están arriba de 15,000 pero abajo de 20,000, tendrán un 2% adicional. Y los que ganan de 20,000 en adelante tendrán un 1% adicional, pero dice ahí, eso no se aplicará hasta que Hacienda haga la revalorización de los pagos que tiene que hacer. Entonces, el retroactivo va a venir en 2 partes. El estandarizado a fines de mes y el 3, 2 y 1% adicional tendría que llegar después, de acuerdo al oficio. Pero no obstante, esto ha generado también molestia por parte del personal docente. Pues molestia porque ya son 7 meses de que deberían haber pagado el retroactivo. Regularmente se daba el anuncio regularmente el 15 de mayo y el 16 de mayo estábamos cobrando el retroactivo. Ahora ya fueron 2 meses y medio más adelante y creo que, mes y medio, perdón. Yo creo que ya es bastante tiempo para estar esperando. Qué bueno que llega una parte, pero sí que quede claro que la segunda parte de la revalorización del salario va a llegar en otra emisión posterior. Ya nos pasamos del corte, ¿verdad? De Roberto Zamora, ¿no? Se nos pasó el tiempo. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial. Estamos platicando con el profesor Felipe Domínguez Alarcón. Él ya lo dijo claramente y lo dijo abiertamente que él quiere participar para la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 19 en Morelos. Regresamos.